Buenos días. Hoy quería contaros una historia. Quería contaros una historia sobre historias. Una historia sobre por qué contamos historias. ¿Qué tienen las historias que nos hace humanos? Como sabéis, soy una persona que está muy interesada en la biología evolutiva y en todos los elementos que nos han acompañado a lo largo de miles de millones de años. Y porque siempre que he mirado dentro de algún elemento que nos acompaña durante miles de millones de años, me ha ayudado a comprender mejor mi persona, me ha ayudado a comprender mejor quién soy y por qué tengo los deseos y las inquietudes que tengo, y cómo vivir una vida mejor. Como algunos sabréis, llevo unos años interesado en el simbolismo. Este interés surgió a raíz del descubrimiento del concepto del viaje del héroe. Es decir, la idea de que existe una metaestructura detrás de muchas de nuestras historias. La idea de que hay ciertas historias que nos resuenan, aunque nos las cuenten 1 millón de veces, y hay cierto tipo de historias que no nos resuenan. Y muchas historias no nos resuenan. Lo que es sorprendente, porque cuando lo piensas dices, hay un montón de historias, cada una es diferente. Sí, pero no. Cada historia es diferente en los detalles, pero dentro de ellas, la inmensa mayoría de las historias son la misma. Es decir, hay pocas historias en las cuales el héroe llega al final, muere y no consigue lo que sucede, lo que quería. Es una historia válida, o sea, es algo que puede pasar, pero no nos resuena, hay algo que nos rechina, algo que dices, no, esta historia no. Historias en las cuales eh, no pasa nada, historias en las cuales son el día a día, historias en las cuales el héroe se corrompe y todo acaba mal. Historias en las cuales el héroe no se tiene que, o el personaje principal no se esfuerza y simplemente consigue lo que necesita y sigue con su vida. Todas estas historias son historias válidas, son historias que podrían pasar por historias, pero no nos resuenan. Hay algo dentro de ellas que nos dice, no, esta no es una historia que me gustaría escuchar. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay cosas que nos resuenan y cosas que no? Y no es que me resuene a mí y a ti no, y viceversa. Es que colectivamente, como seres humanos, hay historias que nos resuenan. Y son historias que merece la pena ser contadas una y otra vez. Y darles un lavado de cara y intentar explicarlas con un personaje, con otro, con un villano, con un otro, con una aventura, con otra. Y nos gusta escucharlas. Y nos vibra. Llevamos contando historias desde que el hombre era hombre y se reunía en torno al fuego. Entonces, ¿qué hay dentro de estas historias? O dentro de estos símbolos. ¿Qué son estas mera historias? Esto me llevó a investigar a Joseph Campbell, que fue el primero que desarrolló esta idea de que a nivel evolutivo, de la misma forma que hemos desarrollado dedos, de la misma forma que hemos desarrollado cierto tipo de ojos, hemos desarrollado cierto tipo de patrones neuronales, ciertas conexiones neuronales que están incluidas en nuestro cerebro desde el momento en el que nacemos y que han sido heredadas tras millones de años de evolución. Y son ciertos patrones neuronales asociados al comportamiento, de cómo te debes comportar para ser exitoso en la vida. ¿Cómo te debes comportar? ¿Qué patrones de comportamiento son adecuados para la sociedad y para tu persona? El problema es que hasta hace muy pocos años no éramos animales tan racionales como pensamos que éramos. No intentábamos racionalizar el mundo. Y resulta que parece ser que las historias es la forma en la que mejor podemos expresar estos patrones de comportamiento. Es decir, a través de las historias estamos trayendo al reino cognitivo, consciente, aquellos patrones de comportamiento que albergamos todos internamente de forma inconsciente y colectivamente. Es decir, todos sabemos lo que es comportarse adecuadamente para la sociedad. Todos sabemos
qué patrones de comportamiento son adecuados, cuáles no, y cuáles son los patrones de comportamiento que te van a llevar hacia adelante en la vida y cuáles no. Mentir, engañar, traicionar, ocultar, todo eso sabemos que no son buenos patrones de comportamiento. Pues parece ser que a lo largo de millones de años hemos ensamblado los patrones de comportamiento adecuados para vivir y los hemos aglomerado en un elemento llamado la figura del héroe. Y aquellos comportamientos que no deberíamos tener los hemos agrupado en la figura del villano. Y aquellos comportamientos o aquellos elementos desconocidos del mundo los agrupamos en la figura del dragón o en la figura del caos. Y nos contamos una y otra vez las mismas historias sobre cómo deberíamos comportarnos, porque es una forma de hacernos entender cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros. Un ejemplo muy claro de estas metahistorias es el viaje del héroe. El viaje del héroe, como he comentado aquí alguna vez, consiste en un patrón de historia que no solamente es común en las historias que nos contamos hoy en día, sino que es común dentro de las historias que puedes encontrar en cientos de religiones a lo largo del mundo. Es común a Star Wars, común a Harry Potter, es común a historias bíblicas, es común a historias griegas, egipcias, mesopotámicas, e incluso de tribus alejadas de la mano de Dios en medio del desierto, cuentan la misma historia, en una forma o de otra. Y es súper destacable, esta es la evidencia más clara que nos dice que de verdad hay algo ahí, en nuestra psique, porque todas estas culturas no han tenido contacto entre ellas. Algunas sí, pero incluso en culturas que no han tenido contacto, encuentras este mismo patrón. Entonces, ¿qué es este patrón? Pues la historia del viaje del héroe es un patrón que además se repite a diversas escalas en una historia y que podemos identificar dentro de nuestra propia vida y que nos enseña cómo debemos vivir. Empieza con el héroe en su pueblo. El héroe está en su pueblo o en su villa, tranquilo, haciendo su vida. Él no sabe que es un héroe. Él es una persona normal. Pero esta villa representa su zona de confort, su estabilidad, su vida en ese momento. Recibe una llamada a la aventura. Es decir, algo sucede que hace que el héroe tenga la necesidad de salir al mundo y luchar. Esto puede ser cualquier elemento. Hay que rescatar a una princesa, un dragón, es el arquetipo más conocido. Aquí el dragón simboliza cualquier dificultad, cualquier problema que te puede surgir en la vida. Puede ser, estás tranquilamente en tu vida diaria y de repente tu jefe te dice, hay que hacer esto para dentro de un mes. Ese es el dragón. Puede ser, de repente conoces a una persona a la que quieres conocer y te resuena y de repente tu vida ya no es estable, hay una aventura por vivir, tienes que salir y vivirla. Todo eso, el caos, el desconocimiento, la aventura, está simbolizada por el dragón. Entonces, el héroe decide salir de su zona de confort y luchar con el dragón. Es importante ya aquí que el héroe va por el dragón. No espera que el dragón llegue. El héroe tiene que decidir salir e ir a por el dragón. Y esto simboliza la necesidad de afrontar los problemas de forma consciente y premeditada. Porque si tú esperas a que el dragón venga, puede que cuando el dragón venga sea demasiado grande. Si te esperas a que llegue la deadline a ti, en lugar de ir tú a por la deadline y trabajarla activamente, seguramente sea demasiado tarde y el dragón sea demasiado grande y no lo puedas combatir. Luego, los dragones, arquetípicamente en las historias, almacenan oro o una virgen o princesa. Y esto es destacable porque cuando lo piensas, un dragón, ¿para qué quiere oro? ¿Para qué quiere almacenar oro y una virgen que no puede utilizar? No puede interactuar con ellos. Nos parece una pregunta estúpida porque el hecho de que el dragón almacene oro es un concepto que tenemos tan arraigado dentro de nosotros que nos parece tan natural que el mero hecho de presentarlo como una pregunta dices, es obvio, el dragón almacena oro. No es obvio. Es un reptil que no puede hablar, que tira fuego por la boca
y que almacena oro. Si lo piensas desde el punto de vista racional de dónde el ser humano ha sacado esta historia, no es obvio para nada que el dragón almacene oro. Pues bien, los dragones almacenan oro porque el oro o una virgen es un símbolo de aquello que más necesitas, de aquellos bienes que te van a ayudar de aquí adelante en la vida, si los consigues a través del dragón. Puede ser una simbología muy clara de si pasas a través del proyecto, cobras el dinero. Algo tan sencillo. Entonces, el dragón, además, como he dicho, es un reptil que no es casual que sea un reptil y que sea un reptil en todas las historias que cuentan esta historia. Puede ser una serpiente, puede ser algún tipo de dragón, puede ser un leviatán. Y es que el reptil es una encarnación de las serpientes y otros animales reptilianos que eran nuestros principales predadores cuando éramos simios. Es decir, era aquello de lo que más era aquello que más temíamos, porque era nuestro mayor peligro. Entonces, todo este conjunto de idea lo que nos refleja es que existe un peligro muy peligroso, es la cosa más peligrosa que puede haber, y si vas y luchas con él o con ello voluntariamente, puede que obtengas lo que más necesitas. Y en esta confrontación es muy importante también que el héroe sufre una transformación personal, suele tener un cambio personal, suele haber una evolución. Y generalmente esta evolución pasa por algún momento de casi muerte o pseudo muerte acompañado de renacimiento. A veces en las películas es literalmente esto, en Harry Potter, cuando Harry Potter es mordido por el basilisco en la segunda película. Es un basilisco y tenemos un héroe que baja a las profundidades para rescatar a Ginny, que es la princesa virgen, pero bueno, nada de simbología por aquí. Tiene que ser mordido por el basilisco para conseguir renacer gracias al Fénix y poder derrotar al basilisco. Entonces, ese proceso de muerte y renacimiento simboliza que en el andar a través de la aventura van a ocurrir cambios en tu persona, dolorosos y difíciles, que te van a cambiar irremediablemente. Y una vez que lo cambias y consigues aquello que necesitas, el héroe no se queda con el oro y se regocija y se vuelve un tirano. El héroe coge aquello que necesita y vuelve a su ciudad de origen, donde mejora su comunidad y mejora su entorno. Es decir, tienes que pasar por todo este proceso de aventura para volver a donde estabas y mejorar el mundo. Es una idea simbológica de que a lo largo de tu vida tienes que lidiar con aventuras, tienes que lidiar con dificultades. Y cada vez que lidias con una dificultad de forma exitosa, vuelves a donde estabas, pero vuelves cambiado y vuelves mejor. Y lo haces mejor. Has progresado en tu carrera, has progresado en tus relaciones personales, has aprendido algo que te sirve para el futuro, has creado algo. Cualquier cambio requiere un proceso de esfuerzo y sacrificio. Y incluso metahistorias, como puede ser el proceso de acabar una carrera, está compuesto por microhistorias que son cada uno de los años que hace, que están compuestos por microhistorias que son cada uno de los exámenes que haces, y cada uno se identifica positivamente con el arquetipo del héroe. Entonces todo esto, toda esta simbología está encapsulada dentro de todas las historias que escuchamos a lo largo de nuestra vida. Y lo que hacen estas historias es decirnos, esta es la forma correcta de actuar. Esta es la forma en la que tienes que moverte por el mundo, que es difícil y es complejo, pero esta es la forma en la que vas a avanzar de forma óptima. Y todos sabemos que cuando te desvías de este camino, cuando no afrontas las dificultades voluntariamente, las cosas van a peor. Entonces, parece que las historias es la mejor forma en la que tiene nuestro cerebro para absorber información. Y esto, por ejemplo, lo he vivido hace poco. Estoy leyendo un libro de Joe Abercrombie, se llama, estoy en la tercera parte, La sabiduría del pueblo, o de las masas. Y ha habido una revolución en la cual se ha impuesto un régimen comunista extremo en el libro, de fantasía, una novela fantástica, que en principio podría decir que no tiene nada que ver con la realidad, pero leyéndolo, escuchando los juicios que se hacen en este régimen comunista extremo
falso, fantástico. He aprendido quizá mucho más sobre cómo se generan estos regímenes y qué tipo de pensamiento llevan estos regímenes y qué hacer para evitarlos, que si simplemente estudias historia pura y dura. Porque si estudias historia pura y dura de estos regímenes, te dicen, sí, estaban soportados por estas ideas políticas y se hacían este tipo de juicios en los cuales daba igual lo que dijeras, eras culpable independientemente de tus argumentos y se cargaban a gente alegremente. Y tú dices, vale, sí, qué putada. Pero cuando tú lees sobre personajes que están ahí, cuando tú escuchas de voz de personajes con los que te identificas, los argumentos que se usan, cuando ves cómo sería estar allí, cuando lo entiendes, cuando empatizas con esa gente, tienes un conocimiento mucho más profundo. Es como el conocimiento conceptual y el conocimiento integrado que comentaba hace unos vídeos. El escuchar historias te permite empatizar con esa gente. Y parece ser que contar historias es nuestra forma de simular diferentes vidas. O mejor dicho, la forma de simular los elementos más fundamentales y de los cuales podemos sacar más información de diferentes vidas. Porque yo soy un gran proponiente que en la vida no aprendes casi nada si no es por experiencia. En matemáticas no aprendes nada si no haces ejemplos. Y en la vida le puedes decir a la gente 1000 consejos que hasta que no van, fallan y la cagan y luego piensan sobre tus consejos, no van a cambiar. Y yo incluido, soy así, somos así. Bien, parece ser que las historias es la forma a través de la cual... Parece ser que las historias es la forma a través de la cual somos capaces de pasar este conocimiento. Es la forma a través de la cual yo te puedo hacer sentir cómo es pasar por ese camino. Y en el hacer eso, tú evocas la empatía de cómo es estar ahí y puede que aprendas algo. Y puede que aprendas mucho más que si simplemente te digo qué hacer en esa situación. Y resulta súper curioso cómo las historias nos agarran y nos capturan toda nuestra atención. Si yo estoy haciendo esto bien, ahora mismo estarías inclinado delante de la pantalla, estarías escuchando con toda tu atención. Algunos de nosotros hemos vivido la fantástica experiencia de estar delante de un grupo de amigos y empezar a contar una historia y que de repente todo el círculo se gire y te mire y te preste tremenda atención. La reacción sobre cuando esto sucede para mucha gente es decir, no, pero no es tan interesante y salir del foco de atención porque es difícil estar ahí. Requiere mantener esa expectativa que se ha generado. Y cuando eso sucede es porque estás contando algo que a la gente le resuena. Y muchas veces es algún tipo de historia, es una aventura que te ha pasado, es un viaje, ya sea real o psicológico o ficticio, sobre un elemento y la gente se gira y presta atención y vibra. Y cuando lo haces bien, se crea como una pequeña burbuja en la cual todos vibramos en torno a esto. Es como si estuviéramos sentados en torno al fuego. Hay algo acerca de las historias que nos resuena. Y nos resuena muy fuerte. Y aprender sobre ello creo que es no fundamental, pero sí una herramienta fantástica para comprenderte a ti mismo, para comprender por qué vale la pena leer y ver historias y para comunicarte mejor con los demás. Porque, como he dicho muchas veces aquí, la gente no es racional. A la gente no le convences mediante argumentos racionales. No funcionamos así. Cualquier persona que haya hecho negocios, que haya aprendido un poquito de seducción, que tenga don de palabra, sabe que a la gente no la vas a convencer con argumentos racionales. A la gente le convences con argumentos emocionales. A la gente le cuentas historias. Pueden ser historias veraces o pueden ser falacias. Y dependiendo de cómo quieres que sea el mundo, intentas acercarte más a la verdad o no. Pero si quieres captar la atención de alguien, si quieres tocarle, si quieres cambiar su pensamiento, no lo argumentas mediante hechos racionales, a no ser que seas un físico, sino que cuentas una historia sobre lo que quieres decir. Y en el contar esa historia muchas veces se expresa todavía mejor de lo que parece las ideas que quieres comunicar. Y el problema es que venimos de una tradición en los últimos cientos de años muy racional, muy atea, en la cual hemos perdido el contacto con estas historias. Hemos perdido la magia y pensamos que el mundo es objetivo y racional y que somos objetivos y racionales. Y todo lo que veo es que nuestro cerebro no interpreta así el mundo. Otro ejemplo súper importante creo que es cuando miras hacia atrás, nuestro cerebro recrea memorias y se inventa cosas para hacer que nuestra vida sea una narrativa coherente. Una narrativa coherente. Es decir,
Tu cerebro quiere que tu vida sea una historia. Y cuando algo no cuadra, porque alguien le ha traicionado, porque algo se ha descuadrado, porque algo pasa que no debería pasar si te comportas de forma adecuada, tu cerebro tiende a interpretarlo de una forma que digas, ah, no, pero es que esto ha sucedido por esto y por esto otra cosa. Buscamos narrativas. Y todo lo que estoy aprendiendo de las historias parece ser que me dice que el cerebro le gusta escuchar historias y resuenan con él. Entonces, esto es mi foco de interés últimamente. Quería contároslo porque me resulta súper excitante y súper interesante. Y sí, me gustaría escuchar vuestras opiniones al respecto. Un saludo. Buenos días. Y, por cierto, si escucháis esto y te ha resonado como debería resonar si he sabido contar la historia de forma adecuada, dale a like y suscríbete porque me ayuda a que este contenido llegue a más gente. E intento contar historias de la forma más auténtica y real posible, que ayuden a la gente a vivir una vida mejor. Un saludo.